Hoy te traigo una receta con la que vas a poder deslumbrar en un desayuno, en una merienda. Este fantástico budín de limón es húmedo, es tierno y a todos les va a encantar. Mi nombre es Leonardo Espinosa, estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando y enseguida comenzamos con todo el paso a paso. Para comenzar con esta receta vamos a tener leche entera que vamos a calentar y derretir junto con mantequilla. Las cantidades de cada uno de los ingredientes las van a encontrar siempre en la descripción de nuestro video. Pueden pinchar abajo y ahí van a encontrar todo el paso a paso y la lista de ingredientes. Vamos a colocar entonces la mantequilla, que la tenemos cortada en pequeños cubos. Puede estar a temperatura ambiente, puede estar fría, no va a pasar nada porque lo que necesitamos ahora es derretirla. Agregamos leche entera. Y esto lo vamos a calentar. Lo pueden calentar en un microondas o lo pueden hacer también directamente en una cacerola. Lo importante es que podamos derretir toda nuestra mantequilla, nuestra leche esté caliente, pero que no se enfríe por completo porque para la receta va a ser muy bueno que esa preparación esté tibia. Mientras esperamos que se vaya fundiendo nuestra mantequilla, vamos a colocar en la cuba de nuestra batidora los huevos. Son 4 unidades y vamos a empezar a batir. Empezamos de a poco para romper el ligue y mientras también vamos a reservar azúcar blanca, azúcar granulada, la más refinada que consigan. Una vez que los huevos ya empezaron a montar, vamos a ir agregando en forma de lluvia nuestra azúcar. Aumentamos la velocidad o la potencia de nuestra batidora para que monte, que logremos un buen batido en este punto. Por este lado ya tenemos la mezcla. Muevo un poco para terminar de fundir todo. Y de ser necesario llevamos un minuto más o 30 segundos a que se termine de disolver. Cuando nuestro batido ya levantó bastante volumen, vamos a agregar la ralladura de limón. La ralladura de limón le va a aportar muchísimo del cítrico del limón, mientras que por otro lado también tenemos jugo de limón. El jugo le va a aportar el sabor y el dulzor, mientras que la ralladura toda la parte ácida y la parte cítrica. En este paso vamos a dejar batiendo aproximadamente de 2 a 3 minutos hasta que nuestra preparación esté mucho más blanca y haya crecido un poco. Acá podemos ver que nuestra mezcla de mantequilla y de leche ya está bien integrada. Cuando ya pasaron los 2 minutos de batido a máxima potencia, vamos a bajar. Vean el punto que nosotros tenemos. Todavía le falta un minuto más. ¿Sí? Ya marca un pequeño surco si nosotros pasamos, pero le falta todavía un poco de batido. Así que vamos a batir un minuto más a máxima velocidad.
Ahora sí, ya podemos ver entonces que tenemos un batido mucho más montado. Vean, tenemos un lindo cuerpo. Lo que vamos a hacer es empezar a agregar la parte de líquidos, que voy a recordarles, no tenemos que dejar que esta preparación se enfríe. Tibio siempre se va a incorporar mucho mejor. Mientras seguimos batiendo a velocidad baja, vamos a agregar nuestro líquido. No se asusten por la consistencia de este budín, porque la preparación va a ser bastante líquida a comparación de otros budines, pero tengan en cuenta que es muy importante esto para que sea un budín bien húmedo. Ahora que ya tengo la mezcla casi en marcha, lo que voy a hacer es prender mi horno, que recuerden tiene que estar a unos 165 grados y lo vamos a precalentar por 5 minutos. Mientras esto ya se integró, vamos a apagar. Por otro lado, lo que tengo acá es un bol con un tamiz y vamos a tamizar harina todo uso, la más refinada que consigan. Acá en Argentina utilizamos la harina 4 ceros. Tenemos polvo de hornear, una pizca de sal y por este lado también tengo jugo de limón. El jugo de limón se lo voy a integrar a mi batido y mezclo ligeramente. Agregamos todo. El polvo de hornear y la pizca de sal van a ayudar a crecer y a regular su crecimiento en el horneado. Y es muy importante tamizar todos los ingredientes secos para que cuando los integremos a la preparación no se forme ningún tipo de grumo y para poder sacar cualquier bolita de harina como estas que se pueden formar. Ya tenemos entonces nuestra preparación de secos lista y la vamos a incorporar a nuestro batido a velocidad baja. En este paso no tenemos que sobrebatir la preparación porque no queremos activar el gluten de nuestra harina, pero sí queremos que se integre perfectamente. Entonces, a velocidad baja voy a empezar a ir integrando en cucharadas. Como ven, esta preparación la hacemos directamente en nuestra batidora, no va a pasar nada, queda perfecto y es súper práctica. Si ustedes quisieran lo pueden hacer también con una batidora de varillas y esta parte de la harina la integran con una espátula o con la misma batidora con la precaución de no sobrebatir. Cuando terminamos de integrar, damos un batido rápido para que se mezcle todo y nuestra mezcla ya está lista. Vean qué bien que queda. Con el batidor siempre vamos hasta abajo para que toda la preparación sea bien homogénea. Retiramos nuestro batidor y esto lo vamos a reservar a un lado. Es momento de preparar nuestro molde. Para esta oportunidad estoy utilizando un molde que es tipo Savarin, que tiene este volcán en el centro que nos ayuda a disipar el calor. Lo que vamos a hacer es colocar rocío vegetal, aceite en aerosol en todas partes, muy bien. En los laterales y en la chimenea que tiene. Dejamos por ahí nuestro aceite y ahora sí, con una espátula nos vamos a ayudar a mezclar bien todo a la perfección. Y vamos a volcar nuestra preparación.
terminamos por colocar toda nuestra mezcla y como ven les alcanza perfectamente para este molde que tiene unos 20 centímetros de diámetro y unos 10 centímetros de altura. Lo que vamos a hacer ahora entonces es llevar directamente ahora nuestro budín a cocinar. Venimos por acá, lo vamos a colocar siempre en la parte media de nuestro horno. Lo centramos muy bien. Y ahora cocinamos por unos 40 minutos a 165 grados o hasta que al pinchar con un palillo la preparación nos salga bien limpia. Es momento de ir a buscar nuestro budín de limón. El horno ya me avisó de que está, pero siempre tenemos que tener a mano un palillo para ver si la cocción realmente está bien. Vamos a buscar entonces nuestro budín. Abrimos el horno y apagamos ya. Miren ese color doradito que tiene, es increíble. Mucho cuidado porque pesa. Y vean cómo queda bien doradito. Vamos a sacar. En este paso vamos siempre a corroborar la cocción. Vamos a pinchar. Y si sale limpio nuestro palillo, quiere decir que nuestro budín ya está listo. Lo que vamos a hacer es dejarlo reposar por lo menos unos 5 minutos antes de desmoldarlo. Vamos a dejar sobre nuestra rejilla. En este paso lo voy a dejar a un lado. Mientras vamos a aprovechar en este paso para preparar nuestro glacé de limón, con el cual vamos a potenciar mucho más su sabor. Este glacé es súper fácil de hacer. Solamente vamos a necesitar colocar el jugo de nuestro limón y azúcar glass tamizada. Agrego. Siempre tamizamos para romper todas esas pequeñas bolitas de azúcar que se forman. Cuando agregamos la mitad ya del azúcar, vamos a empezar a mezclar y ahí vamos a regular el punto. Si yo lo quiero más fluido, voy a agregar menos cantidad de azúcar, o si me quedo demasiado espeso, le puedo agregar un poco más del líquido. Voy a tomar un pequeño batidor y empiezo a ir mezclando. Cuando vamos a glasear nuestro budín, lo vamos a hacer cuando el budín aún esté tibio. Eso nos va a ayudar a secar mucho mejor nuestro glaseado y va a lograr que no se nos escurra todo por los lados. Vean el punto que tiene. Todavía le falta un poco, está muy corredizo, entonces vamos a completar con el total del azúcar. Recuerden que las cantidades de azúcar y de limón muchas veces van a depender también del clima. Si hay mucha humedad, por ahí necesitamos agregar un poquito más de azúcar.
Vean la consistencia que tiene ahora, cae mucho más lento, no se junta todo. Este es el punto que nosotros buscamos para bañar nuestro budín. Retiramos ahora ya nuestro batidor. Termino de mezclar con la cuchara. Y ahora sí, ya estamos listos para desmoldar nuestro budín. Tengo ya un plato de presentación donde yo voy a presentar mi budín. Me voy a ayudar, si no está caliente, con las manos, o todavía podemos ayudarnos con el repasador. Lo muevo ligeramente para desprenderlo. Centramos y damos vuelta. Levantamos con cuidado. Vean qué lindo que nos queda ya. Ojo, está muy caliente todavía esto, así que vamos a esperar solamente un minuto nada más para glasear nuestro budín. Vean que está bien cocido, bien doradito, pero miren lo tierno que es todavía este budín. Por este lado tengo unas cascaritas de limón confitadas que la vamos a usar para nuestra decoración. ¿Cómo lo preparamos? Vamos a utilizar una taza de agua, media taza de azúcar y la ralladura de un limón. Vamos a hacer un almíbar, apenas rompe hervor, colocamos nuestras cascaritas y dejamos que se enfríe solo en temperatura ambiente, y entonces nos van a quedar así glaseadas, bien tiernas, con todo el sabor de nuestro limón. Vamos a empezar a bañar nuestro budín. Ponemos un poco que caiga. Una vez que nuestro glaseado ya empezó a secarse, vamos a empezar a colocar nuestras decoraciones. Vamos a tomar una pinza, elegimos algunas cascaritas de nuestro cítrico y las podemos colocar por arriba. Las colocamos así bien sueltas, sin necesidad de estar acomodando demasiado. Buscamos el frente siempre de nuestro budín y colocamos algunas por acá abajo también. Terminamos ya por colocar nuestras cascaritas y vean qué lindo que queda este budín de limón. Tiene una miga que es súper húmeda y muy tierna, y con este glaseado de limón potenciamos aún más los sabores, así que los invito a que pongan en práctica. Voy a esperar unos minutitos nada más a que se enfríe un poco y enseguida vamos a cortar y degustar de una rica porción de este budín. Y ahora sí, el momento más esperado. Vamos a revelar la magia dentro de este riquísimo budín de limón. Vamos a tomar un cuchillo. Vamos a cortar. Una buena porción bien generosa para que puedan ver todo su interior. Traemos
un plato. Y vean lo delicioso que es este budín. Todavía sale el vapor porque está todavía tibio. Y yo voy a tener que sacrificarme por ustedes. Miren lo que es este budín por dentro. El aroma, el perfume que sale es riquísimo. Vamos a tomar una porción. Vean lo tierno que es. Y yo me despido con esta imagen. Los invito a que si todavía no se suscribieron a nuestro canal, lo hagan ahora. No se pierdan ninguna de estas recetas riquísimas que estamos subiendo. Activen la campanita, así nada se pierden. Mi nombre es Leonardo Espinosa y nos vemos en otro video.